Volvemos, quedamos en temas de incapacidades. Vamos a empezar con incapacidades de PS, estábamos en eso, entonces ya realizamos aquí ya ajusté lo que la clase pesada no pudimos ajustar, que es la fórmula para que efectivamente me escoja cuando el número de días sea cero, pues cero, y cuando el número de días sea distinto a cero, pues me escoja si sobre el 66,67 o sobre el 50%. Entonces ya lo sacamos, nos tocó crear otro datito al lado de parámetros donde aparecía esto. Entonces aquí ya tenemos la fórmula completa. Entonces mira, lo que le estamos diciendo es que cuando sea diferente de cero, pues me escoja cualquiera de estos, el 66,67 o el 50%. Y cuando no sea así, pues 0%, que tocó colocarlo en un lado porque no permite, lo que no nos permitía hacer era que no podíamos colocar el 0% directamente ahí, por el tipo de manejo que tiene validación de datos internamente. Recordándoles nuevamente que pues la normatividad para el tema de incapacidades es eh, decreto, decreto 780 del 2016, decreto 1427 de 2022 y decreto 2126 de 2126 de 2023. ¿Listo? Entonces, para que los busquen, los tengan claros y lo tengan en cuenta, porque eso es lo que les dice exactamente cómo se me pagan cómo me van a reconocer a mí las incapacidades de la PS y adicionar a eso, pues cómo las tengo que reportar yo en la seguridad social. ¿Listo? ¿Cómo las debo pagar yo como empresa? Eso está en el artículo. ¿Listo? Artículo 227 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Listo? Para que lo tengamos claro en temas de incapacidades. Entonces ahí lo vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, para acá. Vamos a empezar con las de AREER. ¿Cómo me van a pagar a mí las EPS y las incapacidades y cómo las debo reconocer yo? Eso sí está dado por la ley, que es esta leycita que tenemos acá, ley 776 del 2022, y obviamente que pues ahí tiene unas actualizaciones. Yo saqué aquí un cuadrito para mirar el tema de las actualizaciones. Para tema de incapacidad de accidente laboral tenemos esta y tenemos todas estas, que son las que delimitan. Las ARLs pagan a partir del día 1 el 100% sobre el IBC, el último IBC cotizado en la seguridad social. Así nos pagan a nosotros las incapacidades ellos, para que nosotros les tengamos claro. Listo, esa es la manera que la PS me va a reconocer a mí el tema de incapacidad. Listo, ay, algo que otra va. Sí, esto acá. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Así me lo reconoce a mí la ARL efectivamente dentro de eso. ¿Cómo las tengo que reportar? Eso sí me lo dice el decreto 780 del 2016 y pues será también sobre ese IBC. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta con el tema de incapacidades? Lo que miramos el día de ayer. ¿Qué pasa cuando las incapacidades son de salario variable? ¿Y qué pasa cuando el salario del trabajador es salario variable? Salario fijo, pues será sobre el salario fijo. ¿Listo? Fijo como tal. Cuando hablamos de salario variable, recuerden, salario variable, debemos hacer el promedio de los últimos 12 meses. ¿Listo? 12 meses. ¿Listo? Sucedía la incapacidad, si fue ahorita en abril, pues yo tengo que coger de marzo de este año hasta marzo del próximo año, todo concepto salario. Todo concepto salario, artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Cuando hablamos de salario integral, hablaremos entonces que en ese caso, para los que son salario integral, tendrá que hacerse sobre el 70% del total del salario integral.
porque sobre ese valor, efectivamente, es que yo cotizo a seguridad social, el total, incluido la parte salarial como la parte prestacional, incluido las dos cosas, para que seamos claros. Tanto el total como la parte prestacional se debe tener la parte salarial y la parte prestacional para ese caso. ¿Listo? Ojo acá, que es muy importante que la novedad de salario variable exista, ¿no? Que dentro de la seguridad social diga que esa persona tiene un salario variable. ¿Listo? Según lo que efectivamente está dentro del artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, eso lo debemos tener claro para que la PS me lo reconozca como una variación de salario. Y yo poder decirle que me lo reconozca así porque yo así se lo tengo que reconocer al trabajador, por lo que me dice el artículo 227 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, recordemos, artículo 227, Código Sustantivo de Trabajo. ¿Listo? Busquémoslo acá porque se nos fue hasta por allá. 227, acá está. ¿Listo? Que es como reconocer el auxilio. Artículo 228, cuando el salario es variable. Cuando el salario fijo en caso de incapacidad comprobada ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el empleado le pague el auxilio monetario hasta por 180 días, las 2/3 partes del salario durante los primeros 90 días. ¿Por qué dice esto acá así? Porque hasta los 180 días, a partir del día 181, lo cobres el AFP, el Fondo de Pensiones, o la CAI, como queda la nueva reforma pensional. Y a partir del día 91 en adelante, se cubrirá al 50%, tanto la PS como el empleador, como cuando lo coja el fondo de pensiones, pues será de esa manera. Y cuando el salario variable, pues debemos promediar según el salario variable del último año del trabajador para nosotros pagar. Lo que pasa es que el decreto 2126, el decreto 1427, perdón, decreto, que los invito a que lo bajen, decreto 1427 y 2126, dice que la PS me pagará la incapacidad con el IBC el mes inmediatamente anterior. Cuando la persona tiene salario variable, hay que demostrarle a la PS que hay salario variable para que haga el ajuste, porque si no podemos ser que recibamos mucho menos por el concepto de incapacidad, cuando se tenga que generar ese cobro de la incapacidad. Y así quedó en el decreto 2123. El decreto 1427 nos reguló cómo nos deben pagar las incapacidades, las EPS, cuánto tiempo tenemos nosotros para hacer ese proceso, cuándo se debe transcribir una incapacidad, cuándo se hace el proceso de cobro y cuánto tiempo tendrá la PS para pagar. Eso es lo que dice este decreto. El decreto 2126 lo que hizo fue colocar efectivamente todo el tema de todas las licencias que se cambiaron en el 2021, la licencia de la niñez, la licencia parental compartida, la licencia de maternidad y paternidad a tiempo parcial. Entonces nos reguló todo eso, el tema de la licencia de aborto, licencia de adopción, porque esa ley se creó en el 2021 y hasta el 2023 nos vinieron a decir cómo lo teníamos que manejar en seguridad social. Entonces, esa es la diferencia entre esos. Y obviamente esos dos decretos están en el decreto 180 del 2016, esa es la Biblia de la Seguridad Social. Y en el decreto, en la ley como tal, para temas de ARL, la ley 776 del 2002, nos regula cómo nos tiene que reconocer la PS en las incapacidades. Acuérdese que por ARL existe incapacidad. Van a existir dos incapacidades. Incapacidad por accidente laboral e incapacidad por enfermedad laboral. Incapacidad por enfermedad laboral. ¿Listo? Son distintas. El manejo del pago es el mismo, lo hacen con el IBC del mes inmediatamente anterior al proceso. Nadie en Colombia puede recibir por concepto de incapacidad menos de lo que vale un día de salario mínimo legal vigente, para que lo tengamos claro, pero exactamente será de esa manera que la ARL me lo va a reconocer. ¿Listo? Con el IBC del mes inmediatamente anterior. Eso es lo que nos dice la ley. La ley nos dice acá, pues en el reconocimiento de incapacidades, que nos la va a reconocer efectivamente sobre eso. Incluso la ARL tiene algo, la ARL le reconoce al empleador por el tiempo que la persona dure en incapacidad, tanto de accidente laboral como de enfermedad laboral,
la parte que le corresponde al empleador en salud y en pensión. Pues si usted está exonerado como empresa para ese caso y su trabajador no devengó ese mes más de 10 salarios mínimos legales vigentes, o el IBC de ese mes inmediatamente anterior no dio para que se generara ese proceso, o su salario no dio para que se generara ese proceso, pues en ese caso, efectivamente, eh, le va a reconocer ese 8,5%, ¿listo? Y le va a reconocer el 12% del tiempo que la persona esté durante incapacidad. Y si los invito a que se lean las leyesitas como tal para ese caso. Bueno, vamos a continuar entonces acá. ¿Qué pasa aquí? Días de ARL por incapacidad, pues vamos a volver a hacer lo mismo. Acuérdense que como lo hicimos con un sumar sumar sí o sumar sí conjunto, puede utilizar sumar sí conjunto. Si usted no tiene sumar sí conjunto porque no tiene 365, pues lo debe hacer con sumar sí, porque eso depende del operador que usted tenga. ¿Listo? Entonces vamos a generar el proceso. Entonces, ¿qué me dice él? Me pide el rango de la suma. Recuerde que eso lo tenemos, pues efectivamente aquí dentro de las novedades. Y esa novedad está acá porque aquí está reportado por días. Entonces, recordemos eso. Este va a ser el rango de la suma. Posterior a eso, ¿qué nos va a solicitar? El rango del criterio. Estamos haciendo inicialmente que sea por el documento de identidad de esa persona, que es por donde estamos buscando. Vuelvo y les repito, uno en Excel debe buscar todo lo que se cita ese tema, fórmulas donde relaciona un tema de búsqueda o de comparación por un número que no se repita, en este caso sería la cédula de ciudadanía de la persona, porque en Colombia, pues no, dos personas no pueden tener el mismo documento de identidad. ¿Listo? Luego me pide si existe un segundo criterio. Claro que sí existe un segundo criterio. Sigue estando dentro de novedades y ese segundo criterio lo encontramos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a fijar como tal, punto y coma, y me va a pedir el criterio. Acuérdense que yo los tengo acá, ustedes deberían, si no los tienen acá, pues donde tenemos todo el tema de los datos, y entonces tenemos auxilio de días por área. Ese lo fijamos, recuerden que lo debemos fijar, porque si no me va a arrastrar. Cierro paréntesis, enter, y aquí me va a aparecer. ¿Listo? Ojo acá, aquí está. Miren, estos son los días de ARL que tuvieron algunas personas. Lo mismo, ¿cómo se hace? Con el IBC del mes inmediatamente anterior, al 100% como tal. Se genera al 100% en el caso del ADL. Entonces, ¿qué tendré que hacer yo? Decirle acá, ir a buscar el IBC del mes inmediatamente anterior. ¿Listo? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar por el documento de identidad de la persona. ¿Dónde lo vamos a buscar? Donde dejamos los IBCs del mes inmediatamente anterior. ¿Listo? Aquí tenemos el del ADL. ¿Listo? Acuérdese que usted debe haber cotizado el mes inmediatamente anterior del trabajador, si es salario integral, con el 70% del total del salario integral y sobre eso se le va a reconocer. Si es salario variable, pues le va a haber colocado el salario variable si es que el mes pasado pues generó algún tiempo de variación como tal. Y pues si es salario fijo, pues estará el salario fijo más lo que usted adicional le haya reconocido al trabajador. Entonces acá seleccionamos, ¿listo? Número 4, porque es el IBC, el ADL. Ojo, mire, por eso aquí debe haber una diferencia. Ustedes sacar ese proceso del IBC del ADL y el IBC efectivamente de la PS. Aparte debe ser el proceso como tal. En este caso sería el número 4 y la coincidencia debe ser exacta. ¿Listo? Yo quiero que lo traiga. ¿Qué quiero que hagamos? ¿Listo? Entonces quiero que esto lo divida en 30. ¿Listo? Y lo multiplique por los días que la persona ya estaba en incapacidad. ¿Listo? Para reconocer los valores como tal. Ojo acá, recuerde que esta formulita siempre les recomiendo colocarle o un sí punto error que hace lo mismo, sí punto error y sí punto n de hacer lo mismo a la formulita en caso que no encuentre. Lo puede dejar en cero, lo puede dejar vacío, lo puede dejar de alguna manera efectivamente para ese proceso. Listo, aquí ya está. Y aquí ya tenemos pues efectivamente los valores. Aquí no le digo que lo multiplique por el 100% porque pues obviamente al dividirlo ya nos está dando el 100%. Al dividirlo en 30 y multiplicarlo por los días no le estamos haciendo ninguna diferencia y nos está dando el valor como tal de lo que vamos a reconocer. Licencias remuneradas. Ojo con el tema de las licencias remuneradas. Recuerde que hay unas licencias que por ley existen. Entonces, por ley, porque así lo determina la ley, tenemos que darle al trabajador
Licencia de luto. ¿Listo? Licencia por calamidad doméstica, que los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional ha dicho que la licencia por calamidad doméstica debe ser remunerada. Pero pues yo entiendo a los empleadores, depende cuánto tiempo dure la licencia de calamidad doméstica. ¿Listo? Licencia por ser jurado de votación, esto que es un día, licencia por haber votado, por voto, listo, que es mediodía, listo, licencia de luto, recuerde que son 5 días hábiles y empezamos, hábiles a partir de cuándo. El trabajador labora de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependerá de cómo labore esos hábiles porque no lo dice. Usted la debe cubrir. La responsabilidad que tiene la PS es que usted le tiene que informar a la PS que esa persona perdió un familiar en ese tema de licencia de luto porque le cubre cierta cantidad de familiares, no a todo el mundo, no al tío, no al que casi me crió, a menos que haya cumplido con la ley de crianza o Joaquín, porque acuérdese que salió una ley de crianza y si esa ley de crianza, pues la persona hace todo el procedimiento que debe hacer, pues esa persona que queda como crianza, hijo, padre o madre, o viceversa, pues efectivamente les va a aplicar todo lo que por ley le aplica a los que son hijos naturales o padres en adopción o hijos adoptivos. ¿Listo? Para que seamos claros en eso. Ojo acá, esto se hace sobre concepto salario, sobre eso la pago yo, sobre concepto salario del trabajador. Pero para la seguridad social, salud, pensión y ARL, las debo reconocer sobre el IBC del mes inmediatamente anterior para la seguridad social. ¿Eso quién lo dice? El decreto 780 del 2016. Aclara eso. ¿Listo? Por calamidad doméstica, dependerá los días que se necesite para ese proceso de calamidad doméstica, para ese tema. Por jurado de votación, un día, tiene 45 días para hacerla válida. ¿Listo? Para hacerla válida. ¿Listo? Y por ser votada, mediodía como tal, y para eso la persona tendrá, para ese mediodía, para ese mediodía, 30 días para hacerlo válido. ¿Listo? Como tal. Tenemos licencia Día de la Familia. ¿Listo? Que significa un día en el primer semestre del año y un día en el segundo semestre del año. Ojo, no se ha acabado, a menos que usted ya esté en una jornada de 42 horas o inferior a 42 horas. ¿Listo? Porque hay empresas en Colombia que tienen jornada inferior a 42 horas. Pero si usted no ha llegado a la modificación de la jornada a 42 horas, la licencia de la familia sigue vigente. Sigue vigente, no se ha acabado. Dentro de la reforma pensional, que no pasó, al momento que yo estoy grabando esto, porque tendremos que esperar si se genera algún tipo de cambio, la idea era que el Día de la Familia iba a seguir. Por el momento no, se aplicará la ley 2101. Miras con esto. Y las demás licencias que por ley el empleador le quiera dar a su trabajador. Licencia para temas sindicales, que también debe ser remunerado. Las empresas que tienen sindicato. Esa es otra licencia que por ley. ¿Listo? Ojo, la licencia menstrual únicamente es para el sector privado, no es para el sector público, únicamente es para el sector público, perdón, no es para el sector privado, únicamente en el sector público quedó categoría. Las demás licencias que el empleador quiera tener, que no estén dentro de lo que dice la norma y la ley, artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, que determina los tipos de licencia que existen en nuestro país, que por ley debe dar el empleador, pues son estos como tal. ¿Listo? Hay empresas que tienen licencia por matrimonio, licencia por cumpleaños, licencia por mera libertad remunerada que el empleador le haya querido dar al trabajador.
porque acuérdese que con lo mínimo que usted debe cumplir es con lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo. De ahí para allá todas las cosas que usted quiera hacer adicional, distinto a lo que diga el Código Sustantivo de Trabajo, lo puede hacer. Pilas con eso, pilas con lo de la licencia de luto, ¿no? Porque no cubre a todos los trabajadores, ojo con eso. Ya les voy a mostrar un cuadrito que yo tengo sobre licencias, como para que nos quede claro ese tema de las licencias. Está, permítanme un segundo, abro aquí y se los muestro. Entonces, licencias. Acá está. Entonces tenemos licencia por luto. ¿Listo? Entonces acá está. Esa licencia por luto está dada para compañero o compañera permanente, familiares hasta segundo grado de consanguinidad, cónyuge de los padres, cónyuge de los hijos, suegros, familiares hasta primer grado de afinidad, padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos, en ningún lado nombrativos. Y familiares en primer grado civil, padres adoptantes e hijos adoptantes. ¿Listo? Como tal. Eso es lo que cubre la licencia de luto. Y la licencia grave calamidad por el tiempo que sea necesario para superar la situación, sentencia de la Corte C-930 del 2009, bajo el lapso razonable y remunerado cada mes. ¿Listo? En esa licencia de calamidad doméstica debe estar reglamentada, valga la redundancia, en el reglamento interno de trabajo de la empresa, cosas como caso de robo, caso de incendio, caso de inundación, todo aquello que no cubre las demás licencias dentro del proceso para familiares, enfermedad de un familiar y demás, usted debe tener ahí su política y demás para tipo de licencia, la solicitud, los documentos que la persona debe entregar, los tiempos, plazos y demás, todo eso se debe generar por ahí. ¿Listo? Ojo con ese tema. Ya hablando de eso, pues vamos a empezar aquí a delimitar este tema de las licencias. Entonces, primero tenemos que buscar los días de licencia que la persona ya tenía. ¿Listo? Dentro de nuestro cuadrito, como es un ejemplo de cómo poder llegar a manejar las novedades, pues tenemos aquí licencia de luto, colocamos una. Pero si usted sabe que existen más licencias dentro de su empresa, pues entonces tiene que colocar licencia de la familia, licencia por calamidad doméstica, licencia por ser jurado de votación, licencia medio tiempo, que son muchas empresas dan medio tiempo, pero no lo coloca dentro de la nómina, porque pues no, es bastante complejo generar ese proceso, pero aquí en nuestro ejemplo tenemos licencia por luto, las demás licencias pues son novedades que usted debe colocar y obviamente debe tener un nombre y demás, si las quiere traer y si las quiere separar, aquí está para traer una sola licencia, pero si usted lo que necesita efectivamente dentro de su nómina es que le quede claro, todo que fue esa licencia, pues debe colocarla ahí, que le diga exactamente de qué está haciendo la licencia. Ejemplo, yo crearía aquí otro donde yo pueda decir, dígame de qué es la licencia, como tal del trabajador, para poderla traer. Cosas como esas, como les digo, es que en Excel hacer una nómina depende de las necesidades de su organización para tenerla ahí. ¿Listo? Entonces lo que queremos es que aprenda cómo hacer las fórmulas, a tener en cuenta y usted mismo vaya estructurando su propia nómina a las necesidades que usted tenga, sin que esto reemplace la necesidad de tener un programa de software para nómina. Ojo con eso. El Excel le sirve para usted verificar que ese software esté haciendo las cosas correctamente. ¿Listo? Y revisar que esté bien parametrizado y demás. Pero yo no le aconsejo que usted sea una empresa gigante, grande, se ponga a hacer la nómina en Excel todo el tiempo. El Excel sirve y hay que aprenderlo y hay que manejarlo. Y es utilísimo dentro de las organizaciones. Y así diga gente que es que el Excel se va a acabar. Pues todavía no, todavía falta. Puede ser que llegue que sí. La inteligencia artificial va a llegar a hacer muchas cosas, pero todavía el Excel es importante y es necesario aprender. Listo, dentro de este tema, pues entonces nos vamos a ir a traer lo que nosotros necesitamos, que es sumar. Lo voy a hacer con sumar, sí, solito, listo, para que miremos la diferencia. Me pide el rango, mire que en este caso primero me pide el rango y luego el criterio. Ah, no, necesito con sumar, sí, conjunto. ¿Por qué? Porque necesitamos que haga las dos cosas, ¿listo? Que tenga en cuenta que tiene que ser el número de documento de la persona y tiene que ser efectivamente el código de la persona, ¿listo? Para podernos traer exactamente lo que estamos necesitando.
de ese proceso, si no tendríamos que generarlo de otra manera. La importancia que las empresas actualicen los software a necesidad de lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mire ese tema tan importante. Si yo no tengo un Sumarsi conjunto porque mi software no lo permite, pues yo tengo cosas tan sencillas como decirle aquí a ChatGPT, si no cuento con Sumarsi punto conjunto, ¿qué fórmulas puedo utilizar? Esto, corrijamos aquí. Entonces aquí nos va a decir, ¿listo? Porque en anteriores a 2007 no existe Sumarsi conjunto. Podemos utilizar Sumarsi, pero si yo tengo un solo criterio, con múltiples condiciones. Entonces, con múltiples condiciones, mire lo que nos dice. Utilice suma, sí, Bogotá, por enero. Entonces, acá mire que nos está dando una solución. Mire, pues si no cuentas con Sumarsi conjunto, utiliza suma y sí. Es una manera de hacerlo. Lo que pasa es que la fórmula queda mucho más grande y nos toca generarlo así de esa manera. ¿Listo? Otra cosa es generar un auxiliar para poder hacer el proceso y tener en cuenta ese auxiliar para que me haga el tema, que es lo que hacíamos anteriormente. Utilizar este tipo de auxiliares, que era unir una celda con otra, el nombre, generarlo, para que me hiciera la suma de la búsqueda. Sumarse conjunto, pues permite hacerlo mucho más fácil, efectivamente, para ese proceso. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, pero es que es uno mismo darse las soluciones. Voy a continuar acá con mi sumarse conjunto. Sumarse conjunto, listo, rango de la suma, me voy para acá, voy a novedades, lo mismo sé que la tengo acá, punto y coma, listo, me voy para acá, listo, ¿qué es esta? Donde debo tener la novedad, punto y coma, le digo que es licencia de luto, que es la que yo tengo acá, fijamos esa, ojo acá, le di el que no era y me mandó para el tema de argumentos del sí. Fijamos acá F4, punto y coma, el otro rango, que qué va a ser, acuérdese, la cédula del trabajador, ¿listo? Porque dentro de una misma nómina el trabajador pudo tener diferentes tipos de licencia, téngalo en cuenta, ¿listo? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta efectivamente dentro de nuestro proceso, ¿listo? Como tal. Todo, novedades, todo documento. Espero que aquí quedó algo mal escogido. Punto y coma. Y le digo acá, pues que es el documento del trabajador. ¿Listo? Entonces acá, mire, si yo no me quiero ir hasta allá, cojo acá, acuérdese, borro acá, porque esa es la ventaja de trabajar en documento, le doy documento y ya. Listo, y ya quedó. Aquí me trajo los que estuvieron en ese proceso. ¿Listo? Porque lo necesito para calcular el IBC. Vuelvo y hago lo mismo para la seguridad social. Pues le digo, es igual así punto N. Ahora vamos a hacer desde adentro desde afuera hacia adentro. Un buscar B, estoy buscando documento de trabajador, me paro acá, sé que este no es. Mire, porque cuando tenemos encabezados tan grandes, digo, cuando tenemos este aquí, perdón, borremos este porque no es el encabezado, es el valor. Un segundo, esto pasa a veces. Ahora sí, aquí hoy le digo documento. ¿Listo? Obviamente que usted entre más maneje el archivo, pues más se va a saber cómo se llama cada columna y demás, y va a tener eso. ¿Dónde lo va a buscar? Aquí, en IBC del mes inmediatamente anterior. ¿Listo? Es donde pues lo debe tener. Punto y coma, le digo que es el 3, punto y coma falso. ¿Listo? Le digo total. ¿Listo? ¿Qué pasa si no lo encuentra? Colóqueme cero, punto y coma, listo. Acuérdese que aquí me aparece porque esto ya está adaptado al formato. ¿Qué le voy a decir? Divida estos 30 y multiplíquelo por los días que la persona ya está incapacitada. ¿Listo? Y acá me queda.
y obviamente me va a sacar los días que la persona haya tenido la licencia, perdón. Los valores de la persona que tenga la licencia, para yo después poder sacar el IBC. Valor de la licencia remunerada. Ojo acá, la tendré que pagar efectivamente sobre concepto salario. Si tenemos un salario integral, pues se la pagaré sobre su concepto de salario integral. Las licencias remuneradas, ojo, así como las incapacidades que les había dicho, las licencias remuneradas tampoco pueden afectar la parte prestacional del trabajador. ¿Listo? Para el valor total que yo le voy a pagar al trabajador por ese concepto. Ojo con eso. No puede afectar la parte prestacional del trabajador. ¿Listo? Y eso lo dejamos cuadrado acá. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hacer el tema del salario integral? Mire, aquí lo dejamos claro para que me tuviera en cuenta que el factor prestacional también debe sumar los días que estuvo en licencia y demás para calcular. Entonces acá, para el caso de cuánto le voy a pagar por el concepto de licencia, porque no le voy a afectar esa parte, voy a coger únicamente el valor de lo que es salarial para el salario integral. Entonces le voy a decir que es igual. ¿Listo? Voy a utilizar un sí acá y le voy a decir sí. Acá es igual a salario integral. Recuerda que eso lo tenemos aquí en datos. Perdón, yo subo esto por aquí, que no me deja moverme. En datos. Salario integral. ¿Listo? F4. Punto y coma. Entonces vaya a genere un buscar B. ¿Listo? Nos volvemos para nómina. Subamos esto, que no me deja hacer nada acá. Documento. ¿Dónde lo va a buscar? ¿Listo? Ah, perdón, no le hacemos buscar B. Entonces, en ese caso, cojo y le digo, ya sabemos, valor del salario integral dividido 30, ¿listo? Por los días que la persona ya estaba en licencia, ¿listo? Como tal. Entonces, días de licencia, subo porque sé que tiene que quedar con el primero, punto y coma. De lo contrario, de no ser así, pues vas a coger esta casilla de acá. Esto es salario mensual, dividido 30 por los días que la persona haya estado en licencia. ¿Listo? Como tal, para nuestro ejemplo. Días de licencia. ¿Listo? Subo. Acuérdense que estoy subiendo, ¿por qué? Porque estoy, como tengo aquí todo el tema de acá que me está diciendo que es lo que tengo que ir haciendo, que cómo lo estoy haciendo y demás, pues por eso lo dejo así. Cierro, enter. Y aquí está el valor que yo le tengo que reconocer por concepto de licencia. Ojo, las licencias remuneradas hacen base para la seguridad social y los parafiscales. Ojo con eso. En términos de licencias no remuneradas, las licencias no remuneradas y las sanciones disciplinarias se generan también con el IBC del mes inmediatamente anterior. Solo que cuando una persona está en licencia no remunerada o sanción disciplinaria, no se le descuenta lo que le corresponde en salud. ¿Listo? Solo le corresponde la parte del empleador, la parte del 8,5% en salud si es que le llega a corresponder y la parte del 12% de pensión si es que le llega que le debe corresponder. ¿Listo? Ya les recomiendo eso sí con documentico firmado que le autorice a que se le descuente el 4% mientras se encuentra en licencia o sanción. Para que no afecta como tal la semana, lo que le va a afectar es la base para cuando vaya a llegar un momento de pensión. Hay personas que no ven eso, ay, no importa, pero si llega a afectar la base. Entonces, lo recomendable es poderle descontar el 4% que le corresponde en pensión. En salud no se puede porque la ley no lo permite, pero se genera sobre el IBC del mes inmediatamente anterior la cotización que yo tengo que hacer. ¿Listo? Como empleado. Lo mismo, ya sé que esta me sirve, ojo acá, ya la tengo, ¿listo? Yo no me voy a volver a hacer lo mismo porque la idea del Excel es que nos facilitemos la vida. Solo que yo no le voy a decir por los días de licencia remunerada, no. Por los días de licencia no remunerada. ¿Listo? Ya, y ahí ya me queda. Me voy a traer los días de licencia no remunerada. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mirar si tenemos días de licencia no remunerada dentro de las novedades que generamos acá para este caso. ¿Listo? Entonces acá licencia paternidad, licencia luz. No tenemos licencia no remunerada para nuestro ejemplo. Si la tuviéramos, ojo, tenemos que crearla, ¿no? Como tal, para generarla, que la generamos acá.
para saber los días, entonces aquí tendría que crearla, como no está conformado por una tabla, pues tendría que ir a esa tabla efectivamente y crear todo y actualizar, porque esto no es tabla, ojo, esos son datos, o sea, es un rango de datos como tal, entonces tendría que tener en cuenta eso. Digamos que yo quiero ingresarle licencia no eh, remunerada, ¿listo? Y le quiero ingresar también licencia, licencia Día de la Familia, primer semestre, ¿listo? Semestre, Día de la Familia, esta misma, pero segundo semestre, ¿listo? Le cambiamos aquí primero por segundo semestre, ¿listo? Le quiero ingresar licencia, licencia por ser jurado de votación, licencia sindical, o que esa licencia sindical depende si fue todo el día, fue mediodía, fue un tiempo, un transcurso, eso hay que tener una política para ese tipo de cosas. Y sanción disciplinaria, sanción disciplinaria, o todas las sanciones que por ley existen, ¿no? Acuérdese que existen varios tipos de sanciones, entonces aquí copio para que me quede igualito. Revisamos la ortografía, siempre va a ser mejor. Ojo que Excel tiene ortografía, ¿no? Para los que creen que no, si la tiene usted que cuadrar y demás, y para que quede bien. Esto lo voy a decir omitir porque si no me va a molestar. Omitir tampoco, esto tampoco. Listo. Le sacaría, así que lo cambie, disciplinaria, listo, ya nos quedó bien. ¿Qué tengo que ir a hacer acá? Acuérdese que esto existe, novedades de tiempo, entonces me voy para acá, para fórmulas, administración de datos, y yo sé que la tenemos. Entonces acá, novedades de tiempo, listo, mire. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle el rango, exactamente para que me quede y posteriormente no tener dificultad. ¿Listo? Y acá me aparecería. ¿Listo? Le doy cerrar. Ya sé que quedó. Si yo me voy para acá, a donde tengo mis novedades, y tengo alguno que diga novedades de novedades de tiempo, ¿listo? Voy a mirar y ya me aparece licencia de luto, licencia de maternidad, licencia de paternidad, licencia no remunerada de la familia, licencia de por ser jurado de votación, licencia sindical, sanción disciplinaria, licencia no remunerada. ¿Listo? Como tal para ese proceso. Si pues tengo algún trabajador con eso, pues la tengo que reportar en los días que estuvo en sanción para ese proceso. Ojo, que cuando el trabajador falta y usted le hizo el debido proceso disciplinario y demás, pues usted tiene derecho a descontarle ese día que faltó, los días que haya faltado, y no exista nada que justifique su ausencia. Alguna calamidad doméstica, que haya estado en incapacidad, que haya sido privado de la libertad, que esté pasando por un tema de licencia de luto, o sea, que no exista nada que justifique su ausencia, pues usted tiene derecho no solo a descontarle los días que haya faltado sin justa causa alguna, siempre y cuando le haya hecho el debido proceso, más el domingo si usted lo quiere hacer. ¿Listo? Pero si usted lo sancionó, fue decisión suya el proceso de sanción, porque dentro de su reglamento interno de trabajo tiene pues en su proceso de sanciones disciplinarias, porque debe tener un procedimiento para eso y demás, tiene que lo sanciona, no sé, 2 días, 3 días, 5 días, no le puedes contar el domingo. Y tampoco si usted decidió darle la licencia no remunerada, no le puedes contar los domingos. El domingo solo se descuenta si el trabajador faltó a laborar sin causa justa aparente. No es que el trabajador falta inmediatamente no le pago el día y no le pago el domingo. Yo primero tengo que haber escuchado al trabajador, saber por qué faltó y si tiene algo que compruebe y demuestre efectivamente por qué faltó. Esto que lo ideal sería que los trabajadores avisaran, informaran, pero eso es en un mundo ideal, muchas veces no pasa. ¿Listo? Como tal, para ese proceso. Ojo con eso. Entonces acá, mire, como yo en este que les dije acá, que esto lo hice,
con un ordenar únicos y filtros que aparece únicamente en 365, pues no me aparece aquí ni la licencia ni la licencia de luto, ni nada, porque ninguno de los que tenemos acá los tenemos con esa especie de licencia. Entonces, en este caso, pues no me va a aparecer ninguno como tal. Esto no tengo sanción disciplinaria ni nada por el estilo. Tendríamos que crearle aquí a trabajadores como ese proceso como tal para poder hacer el tema. Listo, acuérdese que aquí está dado por trabajador, entonces acá yo tengo el 123, listo, entonces el 123 voy a insertar y le voy a crear eso, listo, para que me aparezcan acá como esas licencias. Entonces tengo al trabajador, listo, copio esto, copio este y copio este, como para que me aparezca. Entonces acá le voy a decir, listo, novedades de tiempo. Listo, y le voy a decir acá que necesito que genere una licencia no remunerada. ¿Listo? Aquí 0 y aquí le voy a decir que eso fue por un total de 5 días que la empresa decidió darle 0 aquí, 0 aquí. ¿Listo? Digamos que le queremos dar otra novedad de tiempo y fue que le dimos una licencia primer semestre Día de la Familia. ¿Listo? Del año. Entonces aquí 0. Esto pues obviamente lo tendríamos que cuadrar para que aparezca bien. Un día. Listo, 0, 0, 0. Listo. Y si yo necesito saber cuál fue cualquiera de los tipos de licencia, si usted ya necesita el tema de tener las fechas y demás, porque acuérdese que en seguridad social las fechas no se pueden interponer entre ellas, pues ya es distinto. Como les digo, todo depende de las necesidades que usted tenga. Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí en novedades, como yo ya le tengo la fórmula, mira, aquí inmediatamente ya me aparece esas licencias, listo, dentro de ese proceso que yo estoy generando acá. ¿Listo? Ojo aquí. O sea, aquí yo ya tengo y vamos a mirar efectivamente y aquí ya tenemos todo. Entonces aquí ya tenemos ese tipo de licencias para ordenar y filtrar. ¿Listo? Como tal. Entonces aquí ya la tenemos. Licencia primer semestre y licencia no remunerada. ¿Listo? En este caso, pues es el único que me le va a aparecer algo. Yo me voy a traer la licencia no remunerada de esta persona. Entonces voy a decirle lo mismo. Es igual, ¿listo? A sumarse conjunto. ¿Listo? Acuérdese que si lo quisiéramos hacer distinto, porque no cuento con esa fórmula dentro de mi tema, él nos dio unas opciones para poderlo hacer. ¿Listo? Que es utilizar, sumar, ¿listo? Como este, Bogotá, y si no tengo, puedo utilizar suma y sí, que escoger y, mira, aquí lo que le está diciendo es, haga este sí, multiplique según lo que le estoy diciendo, si de aquí a aquí es igual a Bogotá y si de aquí es igual a enero, y en cedos como tal. ¿Listo? Ese proceso. Mira, acá le está diciendo, es Bogotá, es enero, así que sumen los valores que estén en ese valor como tal, si están en la misma fila. ¿Listo? Eso es lo que le está diciendo ahí. La podríamos utilizar si quiere hacemos la prueba para que ustedes se den cuenta, porque yo aquí tendría que decirle dos cosas. Uno, voy a cambiar. Ojo, por eso es que hay que aprender Excel. Usted ChatGPT le sirve, pero si usted no sabe que esto lo tiene que cambiar y esto lo tiene que adecuar, que le está dando un rango cualquiera, porque no sabe usted dónde tiene la información, pues es lo que usted tiene que hacer acá. Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a cambiar? Esto va a cambiar este. Esto, que es el que tengo acá en novedades, que va a ser de acá a acá, y va a ser igual, no a esto de acá. Esto. Acá le podría poner el nombre, pero acuérdese que lo ideal es no, porque no falta el que escoja y escriba mal, ¿no? Licencia no remunerada. ¿Listo? Este. P10. ¿Listo? Vamos a mirar si está en P10. Licencia no remunerada. ¿Listo? F4. ¿Listo? Para la licencia no remunerada. ¿Qué es lo otro que tenga que cambiarle? Acá, listo, acá, que donde es el rango de donde aparecen los documentos de identidad de las personas. ¿Listo? No va a ser igual a enero, sino al número de documento de la persona. Vamos a mirar. Ojo que ChatGPT también se equivoca, ¿no? También por eso es que uno debe saber para poderle decir a él y decirle, no, venga, es que aquí usted, imagínese que hizo lo que no era y se equivocó. Listo para este proceso. Ejemplo, aquí necesitamos punto y coma. ¿Por qué él hace la mayoría cuando uno le pregunta con coma?
porque él asume que estamos en otro país distinto a Colombia. Tienes que tú decirle que es de Colombia, porque el separador en Colombia, a no ser que su software esté operando bajo tema inglés, pues no, el separador es punto y coma para allá y para nosotros es, para allá es coma y para nosotros es punto y coma. ¿Y dónde está la suma de lo que tiene que hacer? Aquí. ¿Listo? Que va de aquí a aquí. ¿Listo? Como tal. Cerramos 2 veces, enter, ¿listo? Y vamos a mirar si sí nos dio. Mire que sí, nos trajo los 5 días. Manera de solucionar, si usted no cuenta, consumar sí conjunto. ¿Listo? Esta es la manera de solucionar si no cuenta consumar sí conjunto. Para poder hacer lo que tiene que hacer. Entonces hay muchas maneras. Hay fórmulas que no existen en la versión de Excel que usted tenga. ¿Cómo sé qué versión tengo yo? Dentro acá, dentro a cuenta, y aquí me le va a aparecer. Yo tengo 365, ¿listo? Y aquí me va a aparecer. Entonces sé con qué formulación voy a poder contar, porque como les digo, no todas las fórmulas sirven para lo mismo. ¿Listo? Ojo acá. ¿Qué voy a hacer aquí? Esta misma formulita que saqué aquí. ¿Listo? Este valor es lo que nosotros no le vamos a pagar, es un descuento, pero eso va a aparecer dentro de la nómina. Pilas con eso. ¿Listo? Ojo aquí, ojo aquí. Y aquí, ¿qué tengo que decirle? Por los días de licencia remunerada, no. Por los días de licencia no remunerada. Y aquí igual. Por los días de licencia no remunerada. Listo. Cambio y aquí ya tengo. Listo. Depende del salario del trabajador. Sanción disciplinaria. Listo, lo mismo. Pero yo no tengo a nadie con sanción disciplinaria. Pero vamos a hacer la misma tema. Entonces acá ya sé que la fórmula me sirve. Listo. Copiar. Listo. Borro hasta acá. Solo de licencia. ¿Listo? Acuérdese que estamos trabajando en tablas. Si no, usted tiene que ir y saber cuál es dónde está días de sanción disciplinaria. Mire que inmediatamente él cambia, porque Excel le va mostrando qué es lo que está haciendo, dónde lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Vamos a volver a utilizar la que ya hicimos en caso de que yo no cuente con un sumar si conjunto. Entonces, copiar, copio esta, ¿listo? ¿Qué me tendría que cambiar yo? Aquí donde tiene que reconocer la sanción no disciplinaria. ¿Listo? Ojo aquí. Me voy para acá y me voy a novedades. ¿Listo? ¿Y dónde está sanción no disciplinaria? ¿Listo? Sanción disciplinaria. Ah, es que no tengo nadie con sanción disciplinaria. Entonces tendría que irme a datos. Y acá donde dice sanción disciplinaria, fijar. Por eso es que en el otro lado no me está apareciendo. ¿Listo? Enter. Y pues no voy a tener a nadie. Pero ahí cumplimos con lo que dice. Ya sé que esta me sirve, ojo con esto. Lo mismo. La copio. La voy a utilizar acá. Pero cambio aquí el tema de sanción disciplinaria y aquí también de sanción disciplinaria. ¿Listo? Y aquí ya lo tenemos. Ojo acá. Licencia de maternidad, licencia de paternidad y licencia de la niñez. La PS me lo va a reconocer a mí, según lo que dice el decreto 2126 del 2023, con el IBC del día 1 en que se entregó la licencia de maternidad, paternidad o licencia de la niñez. ¿Listo? ¿Por qué con el IBC el día 1? Porque acuérdese que a las mamás les pueden dar la licencia con 1 o 2 semanas de anterioridad al nacimiento del bebé. Eso sí depende de lo que converse el médico con su paciente y demás para ese proceso. Por eso quedó con el IBC el día 1. Pero yo, ¿cómo lo debo reconocer? Artículo 227 del Código, artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo. Miramos aquí, que aquí tenemos 236 o 336. No, artículo aquí. 235A quedó como tal. Entonces dice que mire que realmente esto es lo que busca la licencia de maternidad y paternidad, proteger al menor de edad.
Artículo 236 acá, licencia en época de licencia maternidad. Recuerde que la ley 2114 del 2021 fue la que determinó y cambió. Entonces aquí está en estado, léaselo porque es bastante larguito, pero tenemos que leer. Si se tratase de un salario fijo, como en el caso de trabajo en destajo por tarea, se tomará en cuenta el salario. Si no se tratase de salario fijo, se tomará en cuenta el devengado de la trabajadora en el último año. Si se trata de salario fijo, tomaremos el salario fijo de la trabajadora o el trabajador, porque eso también aplica para la licencia de paternidad. Esto así lo pagamos nosotros. Pero mi ADL me lo va a pagar con el IBC del día 1 que haya tenido la mamá en el momento. Si yo todavía no pagué la seguridad social y esta no tiene el tema de la seguridad social, pues será con el IBC el mes inmediatamente anterior. Tendré que mirar cuándo me entregaron la licencia de esa mamá o ese papá, exactamente para saber pues qué IBC debo tomar. O el de ese inmediatamente anterior, o el que tengo ahorita porque ya pagamos, preciso, se pagó la seguridad social y pues va a tener el del día 1, el que esté en el momento en el que aparezca en el sistema pagado en el momento. Entonces, eso lo tendremos que tener en cuenta. ¿Listo? Para ese proceso como tal de licencia de maternidad, paternidad o licencia de la niñez, para nuestro caso. Ojo con eso, vamos a seguir acá. Entonces, IBC el día 1, listo. Tendré que tener otro cuadrito con los IBCs de las trabajadoras. Acuérdense que eso aplica hoy en día hasta para parejas del mismo sexo. Entonces, ahí también tiene que revisar todo ese proceso. Entonces tendré que tener otro. En este caso yo voy a seguir utilizando este mismo, pero tendré que tener uno que efectivamente me dé el IBC. Yo le ponga los IBCs dependiendo de cuándo le entregaron la licencia de maternidad o paternidad a ese papá o a esa mamá. O la licencia a la niñez. ¿Listo? Entonces en este caso voy a hacerlo con este mismo. Volvemos y hacemos lo mismo. Buscamos el IBC. ¿Listo? IBC. ¿Listo? Para nuestro caso. Copiar del día 1. Entonces ahí usted tendrá que mirar si necesita otra tabla o no, porque hay empresas que, pues, a mí no me gusta llamar a las nóminas fijas porque nóminas fijas realmente no existe. Pero pues hay empresas que efectivamente no tienen salarios variables, no hay variación de salario, no tienen salarios integrales, no tienen ningún tipo de novedad que llegue a afectar ese proceso, entonces pues no va a pasar nada con ese tema como tal. Pero pues esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Es acá de licencia de paternidad o maternidad. ¿Cómo la tenemos acá? ¿Listo? Aquí ya como tal. Días de la licencia de maternidad o paternidad. Vamos a hacerlo con el sí. Nuevamente. Ojo con eso. Aquí lo tenemos. Suma y sí. ¿Listo? Para poder hacer el proceso. ¿Listo? Entonces acá, ¿cuál sería la novedad? La de licencia de maternidad o paternidad, según sea el caso. Me voy para aquí, para datos, para novedades. Y aquí licencia de paternidad o maternidad. ¿Listo? Tengo aquí licencia de maternidad. ¿Listo? Como tal. Entonces tengo aquí licencia de maternidad. Para nuestro proceso, licencia de maternidad. ¿Listo? Enter. ¿Listo? Si yo quisiera sumar, cancelar, colocar el de la licencia de paternidad, que no debería ser el caso que dos personas tengan el ojo acá, mire que no fijamos. ¿Y qué pasa si yo no fijo? Mire, él va a empezar a irse hacia abajo y no me va a traer los datos, por eso debo fijar, F4, voy a fijar. Listo, y aquí ya me quedo fija. Entonces aquí tengo licencia de maternidad. Listo, esta personita tiene 30 días. Listo, acuérdese que se quedará haciendo con el IBC en el momento en que le dieron la licencia. La licencia de maternidad usted se la van a dar completa, los 118 días, pero acuérdese que se puede aumentar por 2 semanas más, dependiendo si tuvo hijos múltiples, independientemente si tuvo 2, 3, 4, 5, 6, los que haya tenido son 2 semanas más. Si el bebé nació antes de la fecha de parto, pues será hasta que realmente tenía que culminar el parto, que son 38 semanas, más la licencia como tal. Entonces se puede llegar a aumentar. Si hay una diferencia, si el bebé falleció en el parto o nació vivo y falleció, eso también puede ser que la licencia cambie. Hay una diferencia, efectivamente, si la mamá fallece, la licencia pasa al papá. ¿Listo? En el parto, pues obviamente la licencia pasará
Y pues el tema de si la licencia fue compartida o si la licencia fue parental flexible, pues eso tendrá unas diferencias en el manejo de la seguridad social para que seamos claros sobre eso. ¿Listo? Entonces, días de la licencia, ¿qué tengo que hacer acá? Necesito otro. Este mismo, copiar, pero lo voy a sumar. ¿Listo? Ojo, porque no pongo acá esta novedad también, porque para que haga esto tiene que cumplir con las tres condiciones y con las dos condiciones que le estoy dando. Y en ese caso, pues no puede haber una persona que tenga licencia de maternidad y licencia de paternidad a la vez. ¿Listo? En las parejas del mismo sexo tienen que mirar quién de las dos personas va a tomar qué licencia. ¿Listo? Entonces, licencia de paternidad. ¿Listo? Para este caso, F4, lo fijo, Enter. Listo, esperamos un poquito y aquí ya vamos a tener. Tenemos. Licencia de paternidad, 14 días. ¿Listo? Como tal son. 8, ojo con eso. 14 días son. ¿Listo? Pues para esta nómina tuvo 8, para la próxima le aparecen otras. Depende. Se supone que si el total del rango de desempleo del año inmediatamente anterior es menor a 10 puntos, pues iba aumentando una semana. Pero pues por el momento no. La licencia de paternidad sigue siendo 14 días. O sea, 2 semanas como tal en la licencia de paternidad. ¿Listo? Licencia de la niñez, hasta 10 días, pero siempre y cuando el médico indique que efectivamente si la acepta y la da porque el niño o la niña está gravemente, ¿listo? Y necesita la compañía de su papá o su mamá. No se las van a dar a los dos al tiempo, es claro que lo hagan. Es muy nueva, incluso todavía hay problemas para que las EPS la ejecuten, porque como ellos la tienen que pagar. ¿Listo? Entonces recordándola ahí. Listo. Acuérdese que cómo la tengo que pagar yo. Concepto salario o el promedio de los últimos 12 meses. Entonces, pues, lo sacaría de acá, por ejemplo, de este que estamos promediando, ha sucedido el tiempo. Entonces, yo voy a tener varios tipos de promedio, pero para nuestro ejemplo lo voy a sacar de acá. ¿Listo? Para nuestro ejemplo, pero yo voy a tener varios tipos. Entonces, como tal, pues, ¿qué voy a hacer? Si punto N, B, buscar B. Listo. Buscar B. ¿A quién voy a buscar? Acuérdese. Venga aquí. Irme hasta allá. Y busco donde diga documento. ¿Listo? ¿Dónde lo voy a buscar? IBC. No, en este que tengo acá. Me parece. ¿Listo? Documento. Punto y coma. ¿Listo? ¿Dónde está? En 3. Punto y coma falso. ¿Listo? Cerramos el buscar. Punto y coma 0. ¿Listo? Lo divido en 30 y lo multiplico por los días de licencia que haya tenido la persona. ¿Listo? Lo mismo es que yo quiero que me aparezca parte de la maternidad, pues tengo que crear 3. Y si para licencias acá tengo que crear varias, pues tengo que crear varias aparte, para todos los tipos de licencia, más todas las que yo tenga, por ley. ¿Listo? Ojo acá, aquí, estas son las novedades de ausentismos, estos son los tipos de ausentismos que pueden haber dentro de esa relación laboral, y las que aquí se descuadro, inicio, voy a cuadrarlo, para cuadrarlo es donde es, ¿listo? Ausentismos, va de aquí a acá, este también lo tenemos que cuadrar, como yo le había creado cositas, me voy a decir que, esto control X y lo voy a poner aquí. Esto, control P, le cuadramos esto y esto también. Ya les digo qué es lo que voy a hacer. Control X, porque yo tengo que dividir qué es salario, qué no es salario, qué es ausentismos, ¿listo? Porque tenemos que, la información requerida del trabajador, que necesitamos para su proceso. Entonces aquí en ausentismo. Es aquí. ¿Hasta dónde están los ausentismos? Copiamos. Todo eso es el ausentismo. Esto le decimos borrar todo. ¿Listo? Entonces aquí ya lo tenemos y le decimos
formato celda y los bordes ahí como para que quede todo el proceso.